Hola, ¿cómo están todos? Vamos con este video sobre los logaritmos y para motivar el tema voy a proponerles el siguiente problema. Como si yo fuese Morfeo, les pregunto, ¿píldora roja o píldora azul? En este caso, la píldora roja es una operación de suma y la píldora azul es una operación de multiplicación, como ya vamos a ver en la pizarra. Pero ustedes tienen que tomar la alternativa. Supónganse que ustedes están en una situación de vida o muerte y se les proponen estas dos alternativas, la píldora roja o la píldora azul. ¿Cuál de las dos ustedes tomarían? Vamos a ver de nuevo la operación para que ustedes puedan hacer su escogencia. Bueno, en este caso, píldora roja es esta suma que está acá y píldora azul es esta multiplicación que está acá. Son los mismos números, si ustedes se fijan, los sumando acá y aquí los números que multiplicamos son también los mismos dos números que aparecen de este lado, pero bueno, todos recordamos de primaria, de bachillerato, que hacer esta cosa es muchísimo más complicada que hacer esta suma y sin duda que todos ustedes se tomarían la píldora roja, ¿verdad? No recuerdo ahorita cuál fue la que tomó Neo, creo que era la roja, ¿no? Como de advertencia de que era peligroso tomarla. Entonces, pero en este caso, sin duda, es mucho más, no peligroso, sino fastidioso hacer esta operación. Entonces, los logaritmos entran en escena porque los logaritmos son una manera o una forma, un truco, una técnica para evitar hacer multiplicaciones y convertirlas en multiplicaciones en sumas. Vamos a explicar brevemente esa idea. Supongamos entonces que ustedes tienen un producto como el que está acá, el producto de x multiplicado por y le aplican el logaritmo neperiano a esta expresión. Bueno, todavía no he explicado lo que es el logaritmo, pero no importa, o sea, vamos a seguir viendo con sus propiedades. Bueno, una propiedad básica del logaritmo es que el logaritmo de un producto es el logaritmo de x más el logaritmo de y. Es decir, que este producto de x por y se transforma del otro lado en una suma. Y esta operación es muy fácil de hacer. Esto es fácil. Pero ustedes dirán, bueno, pero yo quería calcular era x por y, no el logaritmo de x por y. Pero entonces viene nuestro rescate. Si sabemos ya cuánto da este resultado, supongamos que este resultado me da z, para recuperar la multiplicación viene al rescate la función exponencial y la exponencial de z es precisamente x por y. Es decir, que regresamos a la multiplicación original. Es decir, que tenemos un producto, le aplicamos el logaritmo, se transforma en una suma del logaritmo y le aplicamos la exponencial y se transforma de nuevo en el producto. Ese es el esquema y esa es la genialidad de la idea de los logaritmos. ¿Por qué aparecían la necesidad de calcular estos productos? Bueno, estábamos en la época que se navegaba, por ejemplo, y para hacer las tablas de navegación había que saber bien las funciones trigonométricas y, por ejemplo, si uno quería calcular algo como el seno de 30 grados multiplicado por la tangente o la cotangente de 30 grados, esto es el coseno de 30, pero a veces estaba presentado de esta manera y había que hacer esta multiplicación, porque sencillamente se tenía que saber las posiciones o se estaban haciendo construcciones o había una necesidad práctica de calcular estas multiplicaciones donde aparecían funciones trigonométricas. Yo no le puedo, bueno, supongamos que uno conoce estos valores, pero yo no le puedo decir a la persona que va manejando un barco, gira a raíz de 3 entre 1 más raíz de 2 a la derecha, porque esa es la dirección que debemos tomar. Uno tiene que dar un valor numérico. Entonces todas esas funciones trigonométricas, los logaritmos, las exponenciales estaban cuantificados en unas tablas, aparecían sus expresiones decimales y aparecía la necesidad de multiplicar cosas. Y para evitar la multiplicación, los logaritmos son la herramienta
Perfecto. Entonces el logaritmo transforma lo que es una progresión geométrica de esta forma, r a la n, en una progresión aritmética que es n por r. Si ustedes se recuerdan, esta progresión va así, esta que va así, 1, r, r cuadrado, r cubo, etc. Y esta va así, 0, r, 2r, 3r, etc. Esta crece muy rápido si el r es mayor que 1 y que esta crece de manera más lenta. Pero claro, ¿cómo se vinculan estas dos? Bueno, recordamos que el logaritmo de r a la n es igual a n logaritmo de r. Y fíjense que acá nos queda pasamos de la geométrica a una aritmética, con razón logaritmo de r. La razón queda aplicándole el logaritmo neperiano. Entonces, tenemos esa forma de vincular dos cosas que son muy importantes, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, usando esta idea del logaritmo. Entonces, bueno, ¿qué es el logaritmo? Ustedes dirán, ¿qué es el logaritmo? Bueno, voy a tratar nada más en base E. Hay otras bases, 10 puede ser una base, etcétera, pero yo voy a trabajar con los logaritmos neperianos. Entonces, yo aquí planteo este problema: conseguir el valor que va aquí en la nubecita esta, tal que la exponencial o e elevado a ese número me da un valor c. Este c tiene que ser mayor estricto que 0, porque la exponencial siempre es positiva para cualquier valor que yo introduzca acá en el argumento. Entonces, ese valor, esto que está acá en la nubecita, se le puede dar un nombre, y ese nombre es precisamente el logaritmo neperiano de c. Entonces, ese, escrito quizás más formalmente, si e a la z es igual a c, z tiene que ser el logaritmo neperiano del número c. Es equivalente, sí, solo sí. Entonces, la función exponencial y la función logaritmo están relacionadas. Una es la inversa de la otra, como ya vimos en el ejemplo. Es decir, que si yo aplico e elevado a la logaritmo de c o al logaritmo de c, eso me queda el número c. Y al revés es lo mismo. Si yo aplico logaritmo de e elevado a la c, se destruyen las dos funciones y me queda el c. Es la manera de ver que una función es la inversa de la otra, que al componerlas nos queda la función identidad. Entonces, claro, eso trae las propiedades estas, las propiedades básicas. Una propiedad la voy a poner por acá, es que el logaritmo de un producto es el producto de los logaritmos. Ya saben que x y y tienen que ser positivos, si no puede ser que esto no tenga sentido. El logaritmo de x elevado a la alfa es alfa neperiano de x. El logaritmo de x sobre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y todas estas propiedades se demuestran muy fácil usando la definición esta que está aquí abajo. Lo siguiente que voy a hacer en el video es, para que desempolven su calculadora, vamos a hacer las operaciones esas que teníamos que hacer usando la calculadora, usando logaritmo y función exponencial. Yo bajé por internet un emulador de la Casio, si mal no recuerdo, la que bajé es FX82ES, creo que era el modelo, pero bueno, ya lo vamos a ver cuando abra el emulador y hagamos algún cómputo con la calculadora. Vamos al emulador. Muy bien, entonces vamos a hacer las operaciones que queríamos hacer. Bueno, queríamos calcular el producto, ¿verdad? 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, multiplicado por, lo podemos hacer acá directamente, ¿verdad? 2 puntos, y entonces acá que es lo que iba, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Esa era la cosa que teníamos que calcular, y bueno, le pedimos el resultado, igual nos da esta cosa que está acá, 3.4, 14, 11, 36, 85. Veamos cómo lo podríamos haber calculado usando estos logaritmos. Entonces,
lo que tenemos que hacer es, bueno, calcular el logaritmo de los números estos que teníamos, 1 punto, entonces era aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su logaritmo es, vamos a calcularlo, tenía que haber puesto el logaritmo primero, disculpen, vamos a hacerlo bien, vamos a borrar todo esto, entonces yo tengo siempre problemas con este tipo de cosas, voy a primero poner el logaritmo y después el número, entonces el logaritmo de 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerremos el paréntesis, sumémosle a esto el logaritmo de nuevo, logaritmo de, entonces acá era 2.7654, 3, 2, 1 y creo que venía otro 1. Cerremos el paréntesis y pegámosle la respuesta y nos da esta cosa. Pero recuerden que esto no es todavía el resultado. Entonces hay que elevar este resultado que tenemos, aplicarle la función exponencial. Entonces esto es más o menos exponencial de 2.8. Pero vamos a ver si nos da directamente acá. Hay que aplicar función inversa porque fíjense que la exponencial aparece acá encima del logaritmo y entonces hay que cambiar, entonces aplicamos shift y exponencial acá, entonces bueno, era 1.2278, era lo que teníamos que calcular y nos da esta respuesta y fíjense que aquí el valor es muy cercano al 3.414, no es exactamente el mismo porque yo corté la expansión que tenía acá porque bueno, finalmente no me recordaba de todos los números, entonces fíjense cómo nos da el mismo resultado usando los logaritmos y por supuesto las calculadoras evitan las multiplicaciones, evitan calcular todo, las raíces cuadradas, las cosas, y entonces por eso que uno muchas veces reflexiona hasta qué punto no podríamos sencillamente usar la calculadora y de repente hacer cosas como más conceptuales o problemas de más aplicación de las ideas que de estos cálculos con logaritmos y con funciones exponenciales, trigonométricas, que es lo que a veces se reduce la discusión de estos temas. Entonces, bueno, voy por último a hablarles un poquito de una cosa para terminar el video, una cosa que me parece interesante y muy bonita. Entonces motivamos la idea de usar logaritmos por el problema que se plantearon hace ya un tiempo atrás de calcular multiplicaciones complicadas, reduciéndolas a una suma, lo cual sin duda es mucho más sencillo. Pero estas multiplicaciones muchas veces involucraban funciones trigonométricas y lo bonito de toda la historia es que estos logaritmos que de repente podían ser útiles también para trabajar con las funciones trigonométricas, con sus inversas, resultaron estar asociados con las mismas funciones trigonométricas. Entonces, no solamente es que es un expediente de cálculo, entonces hay una identidad muy bonita cuando uno ve números complejos, que es que si uno eleva e elevado a ix, donde y es igual a raíz de menos 1, entonces esto que te queda acá es coseno de x más, entonces fíjense que se relaciona la función exponencial con la función trigonométrica de una manera hermosa con esta fórmula. En particular, si yo hago x igual a pi, obtenemos que e a la i pi es igual a coseno de pi, que todos sabemos que es menos 1, más i seno de pi, que es 0. Entonces, como esto es 0, todo es 0, este pedazo, y acá nos queda igual a menos 1. Entonces me queda e a la i pi igual a menos 1, lo que es lo mismo e a la i pi más 1 igual a 0. Y esta fórmula contiene
los números más importantes de la matemática. Aparece el número 0, un número que inventaron los mayas. También en la India apareció el número 1, que es la unidad, y que determina finalmente, junto con el 0, todas las demás cosas. Aparece el número pi, que es la razón entre el radio y el diámetro, el radio y el perímetro, perdón, el perímetro de una circunferencia. Y aparece el número e, que es el famoso número de Euler, que es una constante sumamente importante en matemática, y aparece el número i, que es la unidad imaginaria. Entonces, esta fórmula contiene en sus partes los más importantes números de la matemática, y bueno, me parece bonito para terminar este video. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Voy a hacer más videos de estos con temas elementales de matemática, porque sé que muchos estudiantes de bachillerato nos siguen y también estudiantes que están comenzando la universidad, y estas cosas les pueden ser de utilidad. Nos vemos pronto. Si les gustó el video, denle me gusta. Hasta una nueva oportunidad.